Ok, ahora sí. Ok, yo comenté que íbamos a hacer un pequeño repaso, comenzando con el último caso del riesgo de sistema desde un enfoque micro. Y lo llamamos micro porque son casos de empresa o de personas, ¿no? Que por eso lo vamos a llamar micro. Entonces, bueno, suponemos que tenemos una empresa cuya rentabilidad operativa sobre activos es 12%. Eso significa que sobre el total de la inversión o el total de los activos, la empresa gana 12% operativo, ¿no? La inversión total es de 100.000, ¿ok? Y esa inversión se puede financiar totalmente con patrimonio, ¿ok? O con una combinación de deuda y patrimonio, ¿ok? Este, y si se endeuda la empresa, tiene que pagar una tasa de interés del 10% y esa tasa puede variar, ¿no? Porque esa es la fuente del riesgo, ¿no? Entonces, además, tiene que cancelar una tasa de impuestos del 40%. Entonces, nosotros habíamos armado el caso partiendo de el caso original, que era sin deuda, o sea, financiándose totalmente con patrimonio, ¿ok? Entonces, en ese caso, como gana 12% sobre el total de la inversión, que es 100.000, entonces la, la empresa gana $12.000 operativos, ¿no? Y como está financiada exclusivamente con patrimonio, entonces no tiene, no tiene deuda, ¿ok? Y por tanto, eh, no paga intereses, ¿no? En el estado de ganancias y pérdidas solamente se registran los intereses, ¿no? No se registra el pago de capital, ¿no? El pago de capital, aunque se hace por caja, no se registra en el estado de ganancias y pérdidas porque eh, este, es una, ¿cómo se llama? Es una reducción del pasivo, ¿ok? Vía pagos directos de caja, ¿no? Ok. La utilidad antes de impuesto, entonces sería el mismo 12.000, porque sería 12.000 menos cero, ¿ok? Y bueno, sobre ese 12.000 se paga el impuesto del 40%, por lo cual esta empresa pagaría 4.800 en impuestos y le quedaría una utilidad neta de 7.200, ¿ok? El segundo caso que vimos fue el caso de una empresa que estuviese financiada con 50% deuda y 50% patrimonio, ¿no? Este, para aclarar dudas, ¿ok? No es que a esta gente le sobró 100.000, ¿ok? Perdón, le sobró 50.000 y tiene que ver qué hace con ella, ¿ok? Sino que probablemente a esta gente, o sea, esta gente solamente alcanza a tener 50.000 y tiene que conseguir financiamiento por vía de deuda, ¿no? Esa puede ser una condición, porque no estamos diciendo este, que se trata de que el capitalista puede obtener inmediatamente todos los 100.000, ¿no? ¿Ok? Tampoco eh, es excluyente que, la perso- que, el- que, la- que los accionistas tengan sus 50.000 apartes y no quieran meter 50.000 en la empresa, ¿no? Pero estamos evaluando esto desde el enfoque de la empresa y no desde el enfoque del accionista, ¿no? Entonces, bueno, si la empresa recibe 12%, sigue ganando 12.000 en utilidad operativa. La siguiente línea en el balance es el gasto financiero. Y como ahora sí la empresa está endeudada, tiene 50.000 dólares en deuda, entonces tiene que pagar el 10% de 50.000 en intereses, por lo cual eh, paga 5.000 en intereses, ¿ok? Y le quedan 7.000 antes de impuestos, ¿no? Y sobre esta base que se pagan los impuestos, el 40% de 7.000 serían 2.800, por lo cual la empresa percibe una utilidad de 4.200, ¿ok? Entonces, visto así, a simple vista, la mayor parte de la gente dice que, bueno, es mejor no tener deuda que tener deuda, ¿no? Pero si uno lo evalúa ahora desde el lado del accionista, ¿ok? Entonces el accionista aquí invirtió 100.000, ¿ok? Y si gana 7.200 sobre 100.000, está ganando 7%, 7,2%, ¿ok? Si el accionista aquí invirtió 50.000, entonces la ganancia es 4.200 sobre 50.000, por lo cual él gana 8,4%, ¿ok? Entonces pareciera que
Bueno, no pareciera, es evidente que es mejor estar endeudado que no estar endeudado, ¿no? ¿Ok? Ahora, el siguiente caso, ¿ok? Surge con la variación de la tasa de interés, ¿no? Una vez que el, cualquiera de las dos situaciones pasa, nos llega un aviso del banco diciendo que ya la tasa del 10 no es vigente, que la tasa de los préstamos son al 15%. Y bueno, el señor que no está endeudado se ríe de eso, ¿no? Porque él dice, bueno, si yo no tengo deuda, para qué me preocupo yo por la tasa de interés? ¿Ok? Este que está aquí sí se preocupa por la tasa de interés y entonces él recalcula y entonces dice, bueno, voy a ganar el 12%, por lo cual voy a seguir ganando mis $12,000, pero ahora no tengo, no puedo, no debo pagar 5,000, sino que tengo que pagar 15% sobre los 50,000 de deuda, por lo cual voy a pagar 7,500. Ahora, antes de impuesto me va a quedar una utilidad de 4,500. Si pago el impuesto sobre la base de 4,500, me toca pagar 1,800 de impuestos y al final me van a quedar 2,700 de utilidad neta. ¿Ok? Por lo cual ahora, evaluándolo desde el inversionista, si yo eh, si yo invierto 50,000 y recibo 2,700, me gano apenas 5,4%, ¿no? Entonces, eso me muestra a mí que existen dos caras en el riesgo, ¿no? O sea, sin riesgo, o sea, sin financiamiento, ¿ok? Yo obtengo una ganancia esperada del 7,2, ¿ok? Cuando el riesgo entra en juego, ¿ok? Yo puedo tener la parte positiva del riesgo y ganar más de lo que yo esperaba, ganar 8,4, pero también tengo el riesgo de obtener la parte negativa del riesgo, ¿ok? Por lo cual, en este caso, si la tasa es 15, yo percibo un 5,4%. Entonces, ahí vemos que la media es la situación sin riesgo y los extremos, ¿ok? Que pudieran medirse como desviación, ¿ok? Son las situaciones con riesgo, ¿no? Un riesgo que me beneficia y un riesgo que me perjudica, ¿ok? Por supuesto, si la tasa de interés es menor al 10%, esto se incrementa y gano más del 8,4, ¿no? Estando endeudado, ¿no? Si no estoy endeudado, ni gano ni pierdo, ¿ok? Y si la tasa sube por encima del 15, entonces yo cada vez gano menos hasta que empiezo a perder dinero, ¿no? ¿Ok? Entonces, por esas razones por las que decimos que riesgo no es la posibilidad de pérdida, sino que riesgo es la posibilidad de obtener algo distinto de lo que se espera. Y lo que se espera puede ser mejor, puede ser peor y puede incluso incluir la pérdida, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese era el, el- ¿cómo se llama? Eh, el motivo de este ejercicio para entender ese evento, ¿no? Y para entender que cuando los libros nos dicen que riesgo es la posibilidad de pérdida, ahí nos están diciendo la mitad de la verdad, ¿no? ¿Ok? Ahora, ahora sí nos vamos a meter en el siguiente tema, que es el riesgo de país, ¿ok? Y que se corresponde con el riesgo ¿cómo se llama? A ver, yo como que no lo abrí, ¿no? Vamos a abrirlo una vez. Ok, que se corresponde Tema, al, profesor. ajá, dígame. Ah, si es riesgo de sistema. Sí, esto es riesgo de sistema, ok, y vamos a meternos en el riesgo de país, que es el riesgo de sistema ya macroeconómico, ¿no? Ok, eh, ya va, déjame ver dónde está la presentación, un momentico. Ok, a ver, esta es, ok. Fíjense, cuando el riesgo de sistema involucra
variables macroeconómicas, entonces podemos ya hablar de eso como riesgo de país. ¿Ok? Y los tres que vimos, los tres riesgos anteriores que vimos son ejemplos de un posible riesgo de sistema desde un enfoque microeconómico, ¿no? Porque estábamos viendo que la empresa o la persona es afectada por la inflación y eso lo llamamos riesgo de inflación. Después vimos la empresa afectada o la persona afectada por la variación del tipo de cambio y a eso lo llamamos tipo de cambio. Y después vimos a la persona afectada por la tasa de interés, dependiendo de su estructura de financiamiento, ¿ok? Y a eso lo llamamos riesgo de financiamiento, ¿no? Y lo llamamos riesgo de sistema porque las personas y las empresas no son las que generan la inflación, las personas o las empresas no son las que generan el ¿cómo se llama? El movimiento en el tipo de cambio y tampoco las personas o las empresas son las que originan el movimiento de la tasa de interés. Entonces, eso es una variable exógena al sistema, ¿ok? Por lo cual lo llamamos sistema, ¿ok? Riesgo de sistema, ¿ok? Ahora nos metemos en el riesgo de país, ¿ok? Que tiene varias formas de verse, ¿no? O sea, normalmente es el riesgo que enfoca los diferentes elementos del sistema y afecta a todas las inversiones de un país, ¿no? ¿Ok? De hecho, cuando lo vemos micro también, ¿ok? O sea, si el Banco Central fija la tasa de interés y la fija muy arriba o la fija muy abajo, eso afecta a todas las empresas del país, ¿ok? Si no lo fija el Banco Central, sino que es un fenómeno de mercado, eh, este, cuando el Banco Central, perdón, cuando la tasa de interés baja o sube, eso nos afecta a todos, pues, ¿ok? Ojo que uno dice, no, en Venezuela las tasas de interés están reguladas y en otros países no, ¿no? En todos los países está regulada, ¿no? Porque el Fed, cuando entra al mercado y hace sus subastas de letras del tesoro, él está afectando las tasas, ¿no? ¿Ok? Y también el Fed cuando hace lo que se llama ¿cómo se llama? El Federal, no, Federal Market Committee, ¿ok? Que es es la reunión de los directores para determinar elementos de la política monetaria. Cuando el Fed dice la tasa ahora de los Fed Funds es tanto, ¿ok? Él está afectando las tasas porque técnicamente él está dándole el piso a las tasas, ¿ok? O sea que pudiéramos decir que en el muy corto plazo el riesgo de país es el Fed, ¿ok? Que entra y pone piso de tasas, ¿no? ¿Ok? Eso es regular las tasas, ¿ok? Nos guste o no nos guste, ¿no? El que las otras tasas eh, se determinen libremente, eso no quiere decir que todas las tasas están libres. De hecho, la tasa fundamental del sistema financiero, que es el Fed Fund, está regulada, pues. ¿Ok? Entonces, no necesariamente en los países desarrollados las tasas están libres, ¿no? De hecho, el mercado más regulado es el mercado de tasas, ¿ok? Precisamente por eso, ¿ok? A veces, y es el caso de las calificadoras de riesgo, se define como el riesgo de impago de la deuda externa de un país, ¿no? Entonces, cuando una calificadora de riesgo nos dice AA, AAA, triple C, D, lo que sea, ¿ok? La, la calificadora de riesgo nos está diciendo, esta gente paga o esta gente no paga, ¿ok? O esta gente paga bien y esta gente paga mal, ¿ok? Entonces, eso habitualmente se le identifica como riesgo de país y no es exactamente riesgo de país, ¿no? Eh, Sin embargo, esa condición supondría que el país tendría que tener deuda para tener una clasificación una calificación de riesgo, ¿no? De hecho, Venezuela hubo un tiempo en el que no tuvo deuda, ¿no? O sea, Venezuela nace con deuda, ¿no? Cuando nosotros nacimos como nación, ¿ok? En 1830, ¿ok? Cuando efectivamente se crea la República de Venezuela, la República de Venezuela nace con deuda porque el Libertador ya se había endeudado en el 1817 con la banca británica. O sea, él había pedido deudas para poder financiar su proyecto de liberación. Y bueno,
el Venezuela adquirió deuda inicialmente, ¿ok? Luego se crea la República de Colombia y la deuda la asume la República de Colombia. Y después en 1830, cuando las tres naciones se separan, ¿ok? Entonces cada nación le tocó un pedazo de deuda, ¿no? Y ahí relativamente salimos ganando, ¿ok? Y les explico por qué relativamente salimos ganando. Bueno, ahí la ganancia es una pérdida, pero van a ver por qué, ¿ok? Resulta que la gente que más murió en el proceso de independencia fueron los venezolanos, ¿ok? Porque los colombianos, o que en esa época se llamaban neogranadinos, técnicamente estaban muy conformes con liberarse de los españoles, ¿ok? Y ellos técnicamente no tuvieron guerras, pues ahí hubo una batalla que se llamó la Batalla del Pantano de Vargas y una segunda batalla que se llamó la Batalla de Boyacá, y con eso se consolidó la independencia de la Nueva Granada, ¿no? Luego, el, en el caso del Ecuador, en Ecuador también hubo dos batallas, ¿ok? Hubo una batalla que se llama Pichincha y otra que se llama Junín, ¿ok? Y ahí también, ¿ok? Más o menos los ecuatorianos estaban conformes con la idea de que ellos querían liberarse de la sujeción a España, ¿ok? Y hubo solamente dos incidentes, ¿no? O sea, bueno, un incidente, ¿no? Pues el incidente está en la frontera entre Ecuador y, y Colombia, o Ecuador y la Nueva Granada en aquella época. Es una provincia que se llama Pasto, que es una provincia indígena, ¿no? Entonces los indios de Pasto, ¿ok? Se declararon súbditos de Su Majestad Española y se negaron a aceptar la independencia, ¿no? Entonces el libertador le ordenó a Sucre que masacrara a esa gente. Esa gente se escondió en la iglesia del Carchi, que es la capital de Pasto, y Sucre entró en la iglesia y los masacró, ¿ok? O sea, masacró un montón de gente desarmada, ¿no? Hoy en día eso sería un crimen de lesa humanidad, pero eso fue lo que pasó allá. Y bueno, y los indiecitos que no estaban en la iglesia se convencieron de que no se podía rebelarse uno así tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, y ahí se quedó consolidado aquella independencia de esos dos países, ¿no? En Venezuela la cosa fue más difícil, ¿no? En Venezuela los venezolanos no querían ser independientes, los venezolanos querían seguir siendo españoles, ¿ok? Porque ese es otro cuento que también nos echan, siempre nos dicen que nosotros fuimos una colonia. Nosotros nunca fuimos una colonia, nosotros éramos parte de España, ¿ok? Y bueno, eh, los venezolanos no queríamos dejar de ser parte de España y eso costó mucha sangre, ¿ok? O sea, la población se redujo a la mitad, ¿ok? Por lo cual perdimos población, perdimos producción, perdimos riqueza, y una de las provincias más bollantes del siglo XVIII en España fue Venezuela, ¿ok? Y en el XIX nos convertimos en un país pobre, ¿ok? Gracias al proceso de secesión ese que llaman independencia, ¿ok? Entonces, bueno, cuando se separan las tres naciones que conforman la República de Colombia, entonces los colombianos casi no habían perdido gente, ¿ok? Bueno, los neogranadinos casi no habían perdido gente, los ecuatorianos tampoco, casi no habían perdido gente. Los que habían perdido gente en las batallas eran los venezolanos, ¿no? Y bueno, cuando se hizo la división se hizo por número de habitantes, ¿ok? Y eso hizo que Ecuador tuviese una deuda externa más grande que la venezolana. Y fíjense que por tamaño, ¿ok? Nos tocaría a nosotros una tajada no tan grande como la colombiana, pero pues ahí en la mitad, ¿no? Igual nos tocó la mitad, ¿ok? A los colombianos le tocó, perdón, nos tocó la menor, ¿ok? A los colombianos le tocó la más grande, ¿ok? Y así se dividió la deuda externa, ¿no? Esa deuda rodó, ¿ok? Porque primero el Libertador se negó a pagarla, ¿ok? Y eso es una de las razones por las cuales los británicos presionaron mucho para que se diera la separación de las tres naciones, ¿ok? Se dio y se regularizó el pago de la deuda, ¿no? Entonces, cuando Páez se empezó a pagar la deuda de nuevo, cuando Monagas se suspende el pago de la deuda y la deuda queda suspendida durante
bastante tiempo hasta que acaba la Guerra Federal, ¿no? Y cuando acaba la Guerra Federal, Guzmán Blanco reinicia el pago de la deuda externa, pero además de eso se endeuda más, ¿ok? Para poder pagar. Y luego, cuando Guzmán se va para Francia, ¿ok? Entonces, los que quedaron lentamente fueron dejando de pagar la deuda hasta que a finales del siglo XIX Venezuela no pagaba la deuda, pues. Y entonces esa es la razón por la cual nos bombardean los puertos de La Guaira y de Maracaibo, ¿ok? Y también es la razón por la cual eh, eh, Castro se pelea con los banqueros internos y se pelea con todo el mundo afuera, ¿ok? Hasta que por fin los venezolanos se dan cuenta de que con Castro no van a ir para ningún lado, ¿ok? Y convencen a Juan Vicente Gómez para que Juan Vicente Gómez asuma el control. Y Juan Vicente Gómez, que tenía una visión un poco más empresarial, ¿ok? Y más seria que la de Cipriano Castro, entonces primero regulariza los pagos, ¿no? ¿Ok? Y luego, después de regularizar los pagos, él comienza a, a cancelar la deuda externa, ¿ok? Hasta que nos quedamos absolutamente sin deuda, ¿ok? Tanto externa como interna. Entonces, cuando el Libertador se está conmemorando los 100 años de la muerte del Libertador, entonces eh, eh, Gómez paga el último pago de la deuda externa, ¿no? Entonces Venezuela estuvo sin deuda desde 1930 hasta más o menos 1955, ¿no? Porque quien vuelve a endeudar a Venezuela se llama Marcos Pérez Jiménez, ¿ok? Entonces él comienza el proceso de endeudamiento, ¿ok? Esa es una cosa curiosa porque eh, Pérez recibe un boom petrolero, ¿no? A Pérez le suben los precios del petróleo en el 56, ¿ok? Y él decide hacer un plan de inversiones especiales, ¿ok? Y eso supone endeudamiento, él se endeuda en los mercados internacionales y con esa deuda se hacen las obras esas que algunas de ellas quedaron inconclusas porque al final el precio del petróleo se cayó, ¿ok? Y nos quedamos endeudados, ¿ok? Y con crisis, ¿ok? O sea que si nosotros revisáramos un poco la historia, nosotros nos diéramos cuenta de que ese como que es un error común, ¿no? Lo hizo Pérez Jiménez, después lo hizo Carlos Andrés Pérez, después lo hizo Chávez, ¿ok? O sea que lo repitieron los tres, ¿no? Y lo repitieron igualito, pues, ¿ok? O sea, el precio del petróleo sube, ellos se endeudan con el precio subiendo, ¿ok? Y después el precio se cae, ¿ok? Y no hay manera de resolver el problema sino haciendo un plan de ajustes, ¿no? Y de hecho, bueno, el gobierno de Betancourt fue el plan de ajustes, ¿ok? El, el segundo plan de ajustes se intentó hacer en el gobierno de Carlos Andrés Pérez y Carlos Andrés Pérez tuvo también una, una segunda oportunidad, ¿no? O sea, de hecho, en el segundo gobierno de Pérez, que se estaba iniciando ese paquete, ¿okay? Los precios volvieron a subir y Pérez suspende el paquete y se vuelve a endeudar, ¿okay? Por lo cual siembra la semilla para el desastre que va a ocurrir en el gobierno de Caldera. Y a Caldera no le queda más remedio que volver al, al ajuste, ¿okay? Se ajusta y bueno, más o menos la economía estaba organizada, ¿okay? De hecho, cuando Chávez recibe el poder, la economía estaba encauzada, ¿ok? Hasta que en el 2003 los precios del petróleo se empiezan a disparar y el hombre se vuelve loco y monta un control de cambios y hace un montón de desastres que no debe. Y estamos pagando ahora las consecuencias de ese mismo error que se repitió, fíjense, 4 veces, ¿no? Se lo repitió, lo hizo Pérez, perdón, Pérez Jiménez. Lo hizo Pérez 2 veces, ¿ok? Y lo hizo Chávez, ¿ok? Y yo les puedo asegurar que si el precio del petróleo vuelve a dispararse, ¿ok? Quien esté gobernando va a cometer el mismo error, ¿ok? Porque no ven, ¿ok? Más allá de la nariz, pues, ¿ok? Y la gente todavía cree que los gobiernos pueden resolver este lío, ¿ok? Bueno, miren, a esto le quedan 6 minutos. Cuando pare,
volvemos a entrar y haremos que la grabación se convierta en realidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, en ese periodo entre 1930 y 1957, ¿ok? Venezuela no debió haber tenido calificación de riesgo, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, probablemente si la hiciese, la calificación sería muy buena, ¿no? Y de hecho lo fue un poquito más adelante, ¿no? Hay personas que miden el riesgo de país como la diferencia entre las tasas de interés, ¿no? Entre la tasa de interés de la deuda venezolana y la tasa de interés de los Estados Unidos, ¿no? Y cuando se trata de países de de ¿cómo se llama? De, de esta región, ¿ok? O sea, de América, normalmente el punto de comparación es la deuda externa de los Estados Unidos, ¿no? Es el rendimiento del bono del Tesoro americano, ¿ok? O sea, México se compara con el bono del Tesoro americano, este, Argentina se compara con el bono del Tesoro americano y así sucesivamente, pues estamos estamos en el mismo hemisferio, ¿no? ¿Ok? Y bueno, cuando se trata de Europa, Europa se compara con Alemania, ¿no? Y de hecho, cuando los españoles hablan de su riesgo de país, hablan de una tasa diferencial con respecto al bono alemán de largo plazo. Siempre se usa el largo plazo en esto, ¿ok? Y cuando se trata de Asia, se usa Japón como punto de referencia, ¿no? Yo no estoy muy seguro de que se use en África, ¿no? Que no, creo que eso es una buena pregunta para averiguar, ¿no? ¿Ok? Pero más o menos eso es lo que ocurre, ¿no? Sin embargo, yo creo que esto está malo, ¿ok? Y voy a tratar de demostrar por qué es que está malo, ¿no? Porque, por ejemplo, suponemos que el bono venezolano tuviese en el largo plazo un rendimiento del 18, ¿no? Eso era verdad antes, ¿no? Antes del default, ¿ok? Y suponemos que el bono norteamericano que tenga una duración similar, ¿ok? O sea, que se venza más o menos en el mismo plazo, ¿ok? Rinde 5%, entonces lo que normalmente hacen los analistas es restar 18 menos 15 y decir que el riesgo es 13%, ¿ok? Yo voy a tratar de demostrar que eso no es verdad porque las tasas de interés son logaritmos, ¿ok? Y la resta de los logaritmos, ¿ok? Es la división de los logaritmos y la suma de los logaritmos es la multiplicación de los logaritmos, ¿no? De hecho, cuando ustedes van a un centro comercial y en la vitrina de un local dice que hay un descuento del 20 más el 30, ¿ok? Eso no significa que es 50% porque las tasas no se suman, ¿no? Eso significa que es más o menos 56% lo que ustedes van a pagar, por lo cual el descuento de verdad es 44. ¿Ok? O sea que 20 más 30 suma 44 en términos de tasa de interés. ¿Ok? Por lo cual no valen las sumas y las restas en las tasas de interés. ¿Ok? Y eso va a tener implicaciones más adelante en los modelos que vamos a ver, ¿no? Bueno, si suponemos que Venezuela arranca en esa posición de que tenía un rendimiento de su bono de largo plazo en 18, ese se tiene que medir en la misma tasa, en la misma moneda, ¿no? O sea, el bono global venezolano es en dólares y el bono del Tesoro americano es en dólar también, ¿no? Entonces, bueno, esto da 13 puntos, ¿ok? Sin embargo, como un punto básico, ¿ok? Pero un 1% equivale a 100 puntos básicos, ¿ok? O lo que en inglés se llama basis point, ¿ok? Entonces, normalmente algunos analistas dicen que esto es 1.300 puntos, ¿no? Entonces, claro, esto se ve mucho más grande que esto, ¿ok? Y asusta más que esto, ¿no? Entonces, el analista a veces prefiere usar esto que esto, ¿no? ¿Ok? Este, suponiendo que la tasa de Venezuela disminuye en los mercados internacionales a 17, entonces ahí se experimenta una disminución del diferencial, pasamos al 12 y entonces se habla de una disminución del riesgo de país, ¿ok? Que el analista que usa esta técnica también evidencia y aquí suena mucho más sonoro que es 100 puntos menos riesgoso, ¿okay? Que 1%, ¿no? ¿Okay?
Y bueno, cuando pasamos al tercer caso, en este caso el bono venezolano preserva el valor del 17, el rendimiento del 17, y el, el, el bono norteamericano disminuye 1%, ¿no? Entonces eso mostraría un regreso al 13%. Este señor también lo evidencia con su regreso al 13%. Y bueno, si en un cuarto caso suponemos que el que baja es el venezolano y el que se mantiene constante es el norteamericano, entonces ahí volvemos al 12% o 1.200 puntos. ¿Ok? Esto ya está a punto de pararse. ¿Ok? Cuando se pare, eh, este, eh, yo continúo me imagino que en la misma dirección, les mando la dirección y voy grabando esto, ¿no? A punto, vuelo. Creo que dice ahí menos de un minuto, entonces estoy esperando que se caiga para arrancar en la otra grabación.